Bienvenidos a mi canal. Los que no me conocen aún, mi nombre es Armando Silva. En el video de hoy vamos a aprender cómo planificar la instalación de una planta eléctrica de emergencia en un edificio residencial. Ya vimos en un video anterior cómo instalar una planta eléctrica de emergencia. Hoy vamos a aplicar dichos conocimientos enfocados a un edificio residencial. Los principios que veremos hoy les servirán en el futuro para cualquier tipo de instalación, tales como hospitales, comercios, industrias, etcétera, ¿no? Entonces, un corte eléctrico puede ser algo más que una molestia. En un edificio residencial, que es lo que vamos a enfocarnos hoy, ¿no? Puede significar ascensores detenidos, sistemas de seguridad inactivos, bombas de agua apagadas y en algunos casos vidas en riesgos. Sí, puede ser que algunos de los residentes tengan algún equipo para conservar su salud y si se va la luz, como un respirador. Es decir, hay equipos electrónicos que necesitan tener. Sí, hay enfermos que son cuidados en sus hogares y si tienen un equipo de esos electrónicos y se va la luz, pueden poner en riesgo la vida de esa persona, ¿no? Por eso, hoy aprenderemos paso a paso cómo planificar la instalación de una planta eléctrica de emergencia en un edificio residencial, garantizando así seguridad, cumplimiento de normas y eficiencia. Una buena planificación es igual a seguridad más energía más tranquilidad. Debemos evaluar las necesidades eléctricas del edificio e identificar las cargas críticas, como iluminación de emergencia, bombas, ascensores, cámaras de seguridad, servidores, etcétera, ¿no? El primer paso es saber qué queremos respaldar. Sí, porque no vamos a respaldar todo el edificio, ¿no? No todas las cargas necesitan energía en una emergencia. Debemos priorizar. Comenzaremos midiendo el consumo real del edificio en horas pico y clasificando las cargas críticas y las no críticas, ¿no? Esto determina el tamaño de la planta, lógicamente. Si en base a eso es que vamos a determinar cuál es la potencia que va a necesitar nuestra planta, ¿no? El consumo la mediremos con un amperímetro de gancho en la entrada eléctrica del edificio. Eso lo deberá hacer un electricista. Con este dato ya podríamos, si tendríamos, con ese dato como ya tenemos la corriente eléctrica, sabemos cuál es la tensión de servicio, ya tenemos la potencia aparente, o sea, los kilovoltios ampere, es decir, que se llama kVA normalmente, ¿no? Luego determinaríamos el factor de potencia. Ahí les muestro un gráfico para que vean lo que es el factor de potencia, ¿no? En un circuito de corriente alterna, si la corriente y la tensión son señales perfectamente sinusoidales, en forma de una sinusoide, la relación de potencia activa y la potencia aparente, que se denomina en ese gráfico, es el coseno de P sobre eso, de S, ¿no? O sea, de la potencia activa sobre la potencia aparente. Eso nos da el factor de potencia, porque la potencia aparente no es la que necesitamos. Nosotros necesitamos la potencia activa. Es decir, esa es la energía que necesitamos nosotros ahí se ve la importancia del factor de potencia. ¿De acuerdo? Debemos considerar un 20% extra de capacidad para futuras ampliaciones. Si es que respaldará todo el edificio, en caso contrario, sí, puede ser que a lo mejor el presupuesto es para respaldar todo el edificio. No se sabe, ¿no? Es decir, en caso contrario, debemos separar las cargas críticas de las cargas no críticas para la selección de la potencia de la planta eléctrica de emergencia. O sea que si el presupuesto le da para respaldar todo el edificio, bueno, viva Dios. Si no, tenemos que definir cuáles son las cargas críticas. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el momento de una falla va a ser las cargas que van a estar respaldadas por la planta eléctrica de emergencia. ¿De acuerdo? El siguiente paso será la selección del tipo de planta. No todas las plantas eléctricas son iguales. La elección depende de la autonomía, disponibilidad de combustible y uso esperado. ¿De acuerdo? En el caso de diésel, a mí me encanta el diésel para este tipo de trabajo, ¿no? Pero vamos a verla todita para que ustedes al final tomen su decisión. Entonces, el diésel tiene una alta durabilidad, autonomía prolongada, no todo es perfecto, más ruido,
por lo que se aconseja que dichas plantas sean las que tienen su propio contenedor, como ese como el que le muestro ahí en esa foto, ¿no? Es decir, que ahí tenemos una planta diésel con un contenedor, que eso por más que sea amortigua el ruido, ¿no? Tenemos la de gas, necesita menos mantenimiento, pero requiere una red de gas estable, ¿de acuerdo? Ahí le muestro una planta de esta de gas. Y la gasolina, que son generalmente de menor capacidad, realmente son para usos ocasionales. Yo no la recomiendo. No, yo no la recomiendo ese tipo de planta, ¿no? Ahí tienen un ejemplo de una planta esa de gasolina. Para edificios generalmente recomiendo diésel o gas natural. Eso va a depender mucho del combustible, de qué tenemos más, con más mayor seguridad, qué tipo de combustible tenemos con mayor seguridad, ¿de acuerdo? Las portátiles son una solución temporal, así que eso no, yo no la recomiendo. Analizar el lugar de la instalación, esto es muy importante. La ubicación no es un detalle menor. Determina la seguridad, el ruido, la ventilación y el acceso para mantenimiento. Esa planta necesita mantenimiento. Entonces, el exterior debe ser donde va a colocar la planta. Debe ser techado o tener una sala especial para eso, pero que esté bien ventilada. Evitar lugares propensos a inundaciones. Mantener distancia de ventanas y entradas de aire, o sea que haya una buena circulación de aire. Cumplir con las normativas y permisos. Cumplir con las normas no es opcional. En la mayoría de los países, la instalación de una planta eléctrica de emergencia en un edificio requiere permisos y certificaciones. No es que me gusta, la instalo, no. Realmente se necesita permiso para ese tipo de cosas. Entonces, ejemplos, ¿cuáles son ese tipo de normas y permisos que tenemos que cumplir? Bueno, las normas eléctricas de la zona donde ustedes vivan, lógicamente, permisos municipales, de bomberos, certificación ambiental, porque no pueden instalar una planta que vaya a estar contaminando. ¿De acuerdo? Entonces, la instalación de una planta eléctrica de emergencia debe ser con un diseño eléctrico. No es que vamos a instalar una planta y ya, no, hay que hacer su diseño de la instalación de esa planta eléctrica de emergencia. Y la transferencia deberá ser automática. Ahí no vamos a instalar transfer manuales. Deberá ser automática. Si la planta eléctrica de emergencia a instalar cubrirá toda la carga eléctrica, el diseño es como ese, como el que le muestro ahí en ese dibujo. Que ahí ven, tenemos entonces la red externa, va un transfer y tenemos la planta eléctrica. Y lógicamente del transfer sale la carga, es decir, la carga que vamos a alimentar. ¿Cómo funciona eso? Si falla la alimentación externa, entonces el transfer abre el contactor que va hacia la alimentación externa y cierra el contactor que va hacia la planta eléctrica de emergencia y la planta eléctrica de emergencia lógicamente arranca y alimenta la carga y recuperamos la carga. ¿Regresó la corriente eléctrica externa? Bueno, entonces el contactor, claro, ellos esperan realmente un tiempo prudencial, ¿no? Porque puede ser que regrese y se vaya, puede a veces que son fallas que va y vienen, ¿no? Es decir, cuando tenemos seguridad que ya, ya no tenemos falla, entonces ahí ¿qué ocurre? Entonces el contactor que va hacia la planta eléctrica se abre y el contactor que va hacia el exterior se cierra. Y la planta eléctrica lógicamente se para, ¿no? Generalmente esa planta espera un tiempito para pararse, ¿no? Pero ya no está alimentando la carga, ¿no? Y bueno, ya estamos alimentando nuevamente la carga con la alimentación externa, ¿no? Ahora, si la planta eléctrica solo cubrirá la carga crítica, el diseño será como ese, como que le muestro ahí en ese dibujo. Fíjense que ahí tenemos la alimentación externa, tenemos la planta eléctrica, pero entonces el transfer cubre solamente aquellas cargas que hayamos determinado que son cargas críticas. Y las que no son críticas, lógicamente, si hay una falla, bueno, se perderá esa carga, ¿no? Entonces, basado en eso, fíjense la importancia del transfer, ¿no? El cerebro del sistema es el tablero de transferencia, conocido normalmente como transfer, ¿no? Detecta el corte y activa la planta sin intervención humana. Y por eso que ese transfer tiene que ser automático. ¿De acuerdo? Entonces, en dos palabras, corte de luz, opera el transfer, activa la planta y el suministro está restablecido. ¿De acuerdo? Entonces, en el transfer
vamos a colocar, para poner que eso no es un industria, un edificio residencial y de repente cualquier residente va a querer meter la mano y eso no puede ser, ¿no? Entonces colocar un aviso visual, un aviso, nunca conectar una planta eléctrica directamente a la red sin transferencia. Si tiene que hacerlo el transfer, ¿de acuerdo? Es decir, aquí no aceptamos transferencias manuales, porque si no se hace bien, no podemos meter, si alguien no lo, si alguien ay, no, que necesito restablecer, no, porque puede ser que el transfer no se haya dañado. Entonces, en ese caso, me llaman, llama a alguien que le atienda esa falla. Pues. Entonces, el diseño debe incluir el sistema de combustible y ventilación. Fíjense lo que estaba diciendo, que el combustible es una parte esencial para esa planta eléctrica, ¿no? De repente tanques subterráneos o superficiales, diagrama de ventilación. Por eso decía que necesita un diseño. Es decir, no esta, voy a instalarla, no, eso necesita un diseño. El combustible es la sangre de la planta. Debe almacenarse en forma segura y con autonomía suficiente para el tiempo estimado de uso. Les recomiendo que vean mi video cómo funciona un sistema de combustible. El título era cómo funciona el sistema de combustible en una planta eléctrica de emergencia, ¿no? Aquellos que no lo hayan visto, les aconsejo que vean ese video. Ahí se les aclaran bastante cosas sobre lo que es la parte del combustible, ¿no? Factores que debemos considerar en el diseño, ¿no? Capacidad del tanque según la autonomía. Es decir, dependiendo de la autonomía, será la capacidad del tanque, ¿no? Es decir, de donde vayamos a almacenar el combustible. ¿De acuerdo? Aquí en este caso me estoy refiriendo a diésel. Porque si es con gas, tiene que ser alimentación externa. También puede ser con bombona. ¿De acuerdo? Pero ahí se complica más. Lo pueden hacer con bombona. Pero generalmente yo, ese tipo por eso que yo prefiero el diésel que el gas. Porque almacenar gas es como más riesgoso, ¿no? Si no hay personas. El gas es muy seguro, si lo saben manipular. Pero si no lo saben manipular, es muy riesgoso. Entonces yo prefiero el diésel, ¿de acuerdo? Claro, usted toma al final su decisión si lo va a hacer con diésel o con gas. Ambas tienen su ventaja y su desventaja. Y lógicamente el mantenimiento del sistema, ¿no? Entonces hay que fijarse mucho en el presupuesto, es decir, en la parte de diseño. Presupuesto y planificación de obra. Una buena planificación financiera evita sobrecostos y retrasos. Incluir siempre un margen para imprevistos. Una planta no es un equipo que se instala y se olvida. Debe probarse, capacitar al personal de mantenimiento y darle el mantenimiento preventivo adecuado. Que puede ser con personal propio del edificio o bajo un contrato, que eso lo hice yo por mucho tiempo, ese tipo de trabajo. Yo iba periódicamente a las instalaciones y le hacía mantenimiento a esas plantas eléctricas, ¿de acuerdo? Entonces, puntos clave, que eso sí deberían capacitar a alguien dentro del edificio, ¿no? Como son las pruebas mensuales, ¿de acuerdo? Es decir, no es un mantenimiento, son pruebas para ver si todo está bien. Capacitación del arranque manual, es decir, el arranque de la planta se puede hacer sin carga, ¿de acuerdo? Es decir, que ahí no tocamos el transfer para nada. Si ven mis videos anteriores, verán que es muy sencillo. Que tiene que poner el breque de la planta eléctrica de emergencia en off, para decir, para aislarlo. Y en el panel de control, entonces poner manual y arrancarlo. Unos 10, 15 minutos, ver si todo está bien, si no hay ningún ruido raro, nada por el estilo, está todo bien. Bueno, se para y se pone automático nuevamente y volvemos a cerrar el break de esa planta. Así que no es una cosa así del otro mundo, ¿no? Todo es difícil hasta que se sepa cómo se hace. Después que se sabe sepan cómo hacerlo, es algo muy sencillo. Entonces, la energía de respaldo no solamente mantiene las luces encendidas, mantiene la vida y la seguridad. Planifica bien hoy y garantiza tranquilidad para mañana. Una planificación inteligente da como resultado una energía asegurada. Bueno, si te gustó este video, dame un like y compártelo. Y aún si no has adquirido mi libro de optimización de mantenimiento preventivo de una planta eléctrica de emergencia, con motor diésel, puedes ver el video, es decir, el libro es puedes ver el video cómo instalar una planta eléctrica de emergencia, que era el video anterior, uno de los videos anteriores a ¿no?
Ahí te indico cómo adquirirlo, ¿de acuerdo? Es muy sencillo, ¿no? Esta es la miniatura. Ahí ese video, ahí van a tener todas las instrucciones de cómo adquirir mi libro, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Y acuérdense, un like y compártanlo, ¿no? Bueno, nos vemos en el próximo video, ¿eh? Un like y un fuerte abrazo.